Hoy les traigo una nueva TV Stick. Se trata de la KD1 de Micool. Y además, les daré todos los detalles del sorteo de las KM2. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Hoy les traigo un nuevo dispositivo de Micool que no quiere quedarse atrás de la competencia y también lanzó su TV Stick. Y yo ya la tengo en mi poder, la Micool TV Stick KD1. Hoy le toca su análisis y veremos de qué está hecha. Pero antes, y sé que lo esperabas, en mi video anterior te comenté sobre la nueva Micool KM2, la primera TV Box que lanzará Micool con certificación de Netflix 4K. Pues gracias a ellos voy a sortear 2 TV Box KM2 entre todos los suscriptores de este hermoso canal. Pero como todos mis suscriptores son varios cientos de miles, tus posibilidades de ganar serían muy pocas si no los filtro. Por eso, para filtrarlos les dejaré una pequeña tarea y así sabré quiénes están verdaderamente interesados en participar y ganar. Y como yo sé que ustedes son recontra fieles, sé que lo van a hacer. Participar es muy fácil. Solo debes mirar este video completo porque a lo largo de él aparecerán 3 imágenes del sorteo y esta es la primera. Solo debes juntar la pregunta porque al final tendrás que responderla en los comentarios, ya que las 2 KM2 las sortearé solo entre los que comenten y están suscritos. Ahora volvamos a la Micool KD1. Las TV Stick son pequeñas TV Box y las hay en varias marcas, como la Xiaomi Mi TV Stick, que te la dejo por aquí porque ya la revisé en un video anterior y es la más básica de todas. Estas TV Stick también son diseñadas con procesadores de 4 núcleos, pero en versiones especiales de bajo consumo de potencia, ya que debido a su tamaño no tienen un gran disipador. Pero no te equivoques, porque algunas como la KD1 tienen la potencia suficiente para correr cualquier plataforma de streaming, así que vamos a conocerla. Demoró un poco en llegar, pero aquí está la KD1, la Micool TV Stick, en una cajita más chica, pero siempre con el soporte de Android TV y la Google Play. Lo primero que encontramos es el control remoto Bluetooth, típico de Micool y que ya todos conocemos, al cual debemos comprarle pilas ya que no las incluye. Además está el cable de conexión con un extremo a la TV Stick y el otro hacia el cargador. Y una curiosidad, un receptor infrarrojo integrado, que después veremos para qué es. También viene un adaptador de potencia de 5 voltios y solo 1 amperio, ya que recordemos que el procesador es de bajo consumo. Y finalmente la TV Stick KD1, con su única conexión micro USB, una pequeña luz LED de funcionamiento y su salida HDMI 2.1. La KD1 está hecha en plástico negro de 3 x 9 centímetros y eso la hace perfecta para espacios pequeños. La Micool KD1 destaca por incluir Android TV 10 certificado a un costo más razonable que una TV Box estándar, pero ocupando el mínimo espacio posible. Además integra las herramientas de Google que solo funcionan en dispositivos certificados, como el Chromecast, el asistente de voz de Google y la Play Store para descargar las aplicaciones oficiales optimizadas para televisor. En este pequeño tamaño tiene un hardware bastante respetable, con la ventaja de ser portátil y poder llevar tus aplicaciones en tu bolsillo a donde vayas. Sus principales características son: integra el procesador de bajo consumo S905i2, el cual es muy parecido en potencia al S905X2. Integra el procesador gráfico Mali G31 MP2 y soporta Vulkan 1.0 para un mejor manejo de los gráficos. Integra 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento. Tiene conectividad Wi-Fi doble banda y Bluetooth 4.2. Tiene salida HDMI 2.1 que puede manejar video 4K a 60 Hz. Admite procesamiento HDR y Dolby Vision. Y maneja todos los formatos de decodificación de video más populares. De lejos estas características opacan al débil Xiaomi TV Stick, incluso hasta la Xiaomi Mi Box S, que hace mucho tiempo se quedaron estancados en el mismo hardware. Ahora vayamos un poco más allá y conozcamos ese nuevo procesador de bajo consumo. Abrir la KD1 resulta relativamente fácil con una cuchilla plana, ya que no lleva tornillos, y con una leve fuerza de palanca ya la tendremos abierta. De igual manera, remover la tarjeta es muy sencillo, ya que solo está levemente ajustada. Ahora sí, ya podemos ver toda la tecnología de esta pequeña tarjeta, aunque este disipador de calor nos oculta el procesador, y por eso no me queda más remedio que retirarlo. Así que le aplicaré algo de fuerza y lo despegaré. Por fin puedo conocer este nuevo procesador de bajo consumo, el S905i2. Este es el cerebro de la KD1,
y donde corre Android TV 10. Y como puedes ver es muy pequeño, incluso más pequeño que la memoria RAM de 2 GB que también vemos aquí. Además, el KD1 tiene su módulo Wi-Fi doble banda con Bluetooth y con su antena impresa. También integra este pequeño pulsador de reset general, y por la parte trasera está la memoria de almacenamiento de 16 GB, que es suficiente para la mayoría de personas, y un pequeño LED de luz blanca que nos indicará si el dispositivo está conectado. Este es uno de los procesadores más pequeños que he visto. Miren, solo mide 1 centímetro cuadrado, y por eso su disipador es más pequeño. Por suerte, un procesador más pequeño genera mucho menos calor, así que se lo volveré a poner y volveré a armar esta TV Stick como estaba para comenzar a probarla. Conectar la TV Stick es súper sencillo, ya que solo tiene un puerto de conexión y un LED que indicará que está funcionando. Luego hay que enchufarla en una entrada HDMI libre de tu televisor y es todo. Los dispositivos de Micool usan un control Bluetooth, por eso lo primero es vincularlos pulsando 2 teclas a la vez hasta que ese punto rojo llegue hasta el final. Luego escogen su idioma, conectan su red Wi-Fi, de preferencia su banda de 5 GHz que es más veloz, y lo más importante, ingresan con su cuenta de Google para poder hacer uso de todas las funciones que le dan sentido a un dispositivo de streaming. De ahí para adelante solo le dan aceptar a todo, hasta que aparezca la interfase principal. Y lo primero que yo siempre confirmo es la versión de Android TV que llegó, y como pueden ver, esta es la versión 10. Desde el primer uso ya te das cuenta que esta KD1 va muy fluida, y te permite desplazarte con facilidad por toda la interfaz y sin tirones. Además, el control de voz del mando, abrir canal Javier Guerrero en YouTube, pues también lo hace bastante bien, y no demora casi nada en buscar. Una prueba clave es medir la velocidad de conexión a internet de los dispositivos. Yo pago un plan de 40 megas, y mira lo exacta que fue la medición. El módulo Wi-Fi de esta KD1 me entrega toda la velocidad de mi plan contratado, bien en ese punto. Como la KD1 es completamente certificada, no debería tener problemas con ninguna aplicación de la Play Store. Como puedes ver, pude reproducir Disney Plus a máxima resolución y sin problemas de sonido. De igual forma con la plataforma de Prime Video que ya me vino preinstalada, puedes navegar con facilidad y fluidez. Y lo mismo con Crunchyroll, que muchas veces es difícil de correr con algunas TV Box no certificadas, pues la KD1 la mueve con facilidad y con sus gráficos en máxima definición. Con respecto a la reproducción de contenido en formato 4K, la puse a prueba con algunos videos de alta calidad, configurando además la calidad de reproducción al máximo, y los resultados me parecieron súper buenos. Esta TV Stick KD1 pudo con todo lo que le puse enfrente, y conectada a mi televisor Sony me mostró colores muy vívidos. No soy un experto en imágenes, pero lo que vi me dejó muy conforme. Un problema muy común en las TV Stick es la instalación de APKs, ya que no tienen puertos para conectarle una memoria USB. Es ahí donde se vuelve muy importante tener instalada la aplicación Downloader, que te permitirá instalar archivos APK directamente desde la red con solo escribir su ruta en este cajón de búsqueda. Por ejemplo, si escribes esta dirección URL y luego das clic en Go, automáticamente te descargarás mi APK de la aplicación Magis TV directo desde mi nube. Y de esa manera, en cualquier TV Stick, incluyendo la Fire TV Stick, podrás instalar esta excelente aplicación para ver televisión por internet. Recuerda que la mayoría de aplicaciones IPTV demandan un ancho de banda mínimo para funcionar, por eso a veces se laguean y atracan. Lo sé porque he probado varias, pero al final me quedé con Magis TV porque le bastan unos 5 megas para funcionar bien. Si quieres una prueba gratis, te dejo el enlace en la descripción del video para crearte contraseñas de acceso válidas. O también puedes instalar el APK de Chrome desde mi nube y usar tu TV Stick como un navegador, pero recuerda que esta APK requiere el uso de un mouse. Pero una vez que la domines, podrás entrar a páginas de películas como Cine Calidad y aprovechar a ver películas gratis. Sí podrás ver, pero lo malo es que por ser gratis, estas páginas te llenarán de publicidad y eso podría tornarse muy frustrante, pero al menos es una opción. El Chromecast integrado es otra de las ventajas de tener un dispositivo certificado por Google. Con esta función podrás transmitir cualquier contenido desde tu celular o tu computadora directo a tu TV Stick KD1 y sin cables, lo cual puede resultar muy conveniente en muchas ocasiones. La conectividad Bluetooth no podía faltar en este stick de Micool, y para probar le voy a conectar mi mando de juegos y verán que la vinculación es rápida y eficiente. Para que obtengan los mismos resultados, recuerden siempre usar dispositivos con versiones de Bluetooth 4.0 o superior, ya que la versión tiene mucho que ver en la calidad de la conexión. Con un mando Bluetooth ya podrás convertirte en el rey de las pistas de carrera, y te divertirás un montón.
Aunque esta KD1 no ha sido diseñada específicamente para juegos, créeme que te sorprenderá. Eso se debe a que incorpora el procesador gráfico G31 MP2, que es el mejorcito actualmente entre las TV Box de gama media. Incluso la KM6 Deluxe integra la misma GPU. Mueve muy bien todos los juegos que descargué, y puedes ver que los gráficos son muy buenos. Si corre bien estos gráficos, entonces también lo hará con cualquier emulador retro. Después de darle duro a la KD1 durante casi 4 horas, le medí la temperatura, y esta llegó a casi 50 grados. Para el uso que le di, me parece bien el desempeño de esta TV Stick de Micool, ya que la Xiaomi Mi TV Stick llegó a 60 grados. Las TV Stick están enfocadas en el usuario objetivo que quiera cubrir dos necesidades básicas: tener Android TV certificado a un bajo costo y ser orientadas para un uso portátil. Por eso yo te recomendaría la Micool KD1 si la vas a enfocar sobre todo al uso de streaming. Por ejemplo, si quieres darle entretenimiento a la habitación de un adulto mayor, tus padres o tus hijos, no vas a gastar en una costosa KM6 Deluxe, ¿verdad? Este es para la sala principal. Con una Micool KD1 ya están certificados y será suficiente para ellos. Ahora sí, lo que estabas esperando. Ya juntaste la frase y ya viste que es una simple pregunta. En pocos días será cumpleaños de Rick y él será quien les dará la suerte. Solo debes ponerme en los comentarios tu respuesta y tu país y ya estarás participando. Así de simple. Ojo, los dos ganadores saldrán solo de los comentarios que respondan la pregunta. No importa si aciertan o no, solo me interesa que comentes y que participen. Además, si quieres tener más posibilidades de ganar, ve a mi cuenta de Instagram y a mi página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Asegúrate de seguirme en ambas cuentas y también comenta las publicaciones del sorteo, porque esos comentarios también participan y así tu nombre podría aparecer hasta 3 veces en la lista, pero deben estar suscritos y seguirme en la cuenta que comenten, ¿ah? Repito, no importa si aciertan o no, pero por si acaso uno o los dos ganadores aciertan con la pregunta de la edad de Rick, yo mismo les incluiré gratis 3 meses de membresía del IPTV Magis TV en sus KM2. Listo. ¿Qué más quieren, amigos? Ok, está bien. Una última pista. Míralo bien. Observa esas orejotas, esos bigotazos y esos ojos tiernos. Y sobre todo, esa energía. Con eso ya puedes calcular tu respuesta. Tienen solo una semana para participar, porque el 25 de abril anunciaré a los dos ganadores en mi próximo video. Solo me queda desearles mucha suerte para todos. Desearía poder sortear 100 KM2, pero solo tengo 2, aunque también sé que harán muy felices a 2 personas. Y si llegaste hasta aquí y no estás suscrito a mi humilde canal, no te vayas sin suscribirte, porque en cada video siempre aprendemos algo nuevo. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.